Continuamos, recomiendo ver la parte 1 primero. 6. Falacia de la pregunta supuesta, falacia de la pregunta compleja, falacia de la pregunta múltiple, falacia de muchas preguntas, falacia de la pregunta implícita, etc. Como se le llame, es formular una pregunta de modo que presupone una respuesta a una pregunta previa que nunca se hizo. El ejemplo convencional de esto es el abogado que en un juicio de divorcio le pregunta al hombre: ¿continúa usted golpeando a su esposa? Que presupone la pregunta: ¿golpeaba usted a su esposa? Sí. ¿Continúa haciéndolo? La idea es que, tanto si el hombre respondía sí como no, estaba respondiendo que sí a esa pregunta tácita, y esto era lo que quería el abogado. Esto, por cierto, pasó de verdad en un juicio de divorcio en Estados Unidos, y en un libro de lógica viejo mencionan el nombre del matrimonio, el nombre del abogado. ¿A quién le importa? Quedó simplemente como el ejemplo convencional para ilustrar un razonamiento falaz, pero pasó de veras eso. En estos foros de política, religión, casi no hay otra clase de pregunta. Cuando alguien formula una pregunta es este tipo de preguntas. La falacia de la pregunta compleja casi siempre es un sofisma. Un sofisma es una falacia deliberada, un razonamiento incorrecto hecho adrede para engañar al interlocutor. Puedo citar un solo caso donde es un error de buena fe, que es cuando digo que soy ateo. Con frecuencia me preguntan ¿por qué dejó de creer en Dios? ¿Cuándo dije que en algún momento creí en Dios? Y esto no es una pregunta amañada, una pregunta capciosa, sino que esas personas asumen que todo el mundo creyó en Dios en algún momento, y algo, una experiencia, un razonamiento, algo me hizo perder la fe. Yo no perdí la fe más de lo que la liebre perdió los cuernos. Soy así. Pero repito, este es un caso totalmente excepcional. Por lo general la pregunta compleja es un sofisma totalmente consciente y voluntario. Muy vinculado a esto está la falacia presunción de mala fe o asunción de mala fe, que consiste en asumir una realidad sin motivos o asumir una respuesta afirmativa a una pregunta que nunca se hizo, pero en una afirmación, no en una pregunta. Es una variante de la falacia de la pregunta supuesta. Soy ateo. Y alguien me dice, debería leer la Biblia. ¿Cuándo dije que no la leí? Me preguntó, ¿leyó usted la Biblia? No, debería leerla. ¿Por qué presume que no leí la Biblia? Eso es una presunción de mala fe. 7. Ad hominem y ad verecundiam son las falacias de autoridad. Ad hominem es en contra del hombre, ad verecundiam es a favor. Es el razonamiento, lo dijo Aristóteles, por lo tanto es verdad. Lo dijo un chiflado con un sombrero de aluminio en la cabeza, por lo tanto es falso. Increíblemente común. Hace poco me encontré con esta falacia en su forma clásica, que alguien dijo que creía que había vida extraterrestre inteligente. Yo lo recibí esa afirmación con escepticismo. Puede ser, no digo que no. Y me respondieron, Nikola Tesla pensaba que existía la vida inteligente en otros planetas. Bueno, Nikola Tesla se enamoró de una paloma. A ver, una persona normal dice una estupidez cada 20 segundos, un genio dice una estupidez por hora. Siguen siendo al menos 20 estupideces por día. Generalmente, la falacia de autoridad hoy no se presenta de ese modo franco. Lo dijo Marx, por lo tanto es verdad. Lo dijo Aristóteles, por lo tanto es verdad. Lo dice la Biblia, por lo tanto es verdad. Lo dice el Corán, por lo tanto es verdad. Lo dijo Pitágoras, por lo tanto es verdad.
generalmente se presenta disfrazado de este modo. Galileo no creía en autoridades. Galileo no pensaba que algo fuera verdad solo porque lo había dicho Aristóteles. En cambio, se regía por el método experimental, por la razón, y creía en lo que veía en sus ojos. Por lo tanto, Galileo es una autoridad y lo que diga Galileo es verdad porque Galileo no se basaba en el principio de autoridad. La forma clásica, lo dijo Galileo, por lo tanto es verdad, está metido ahí en medio de todo eso, pero está disimulada, esa falacia ad verecundiam, está disimulada en algo que parece un elogio del pensamiento crítico, de no hay que creer en autoridades, cuando lo que nos están diciendo es, esto es una autoridad, lo dijo fulano, por lo tanto es verdad, es un razonamiento de autoridad. Y hoy en día se presenta sobre todo en esta forma disimulada, camuflada, en algo que si nos agarran distraídos parece un elogio del pensamiento crítico. Si Galileo no se regía por autoridades, bien por Galileo, pero lo que tenemos que hacer es seguir su ejemplo, hacer lo que él hacía, imitarlo, no tomarlo a Galileo como una autoridad porque él no creía en autoridades. Y esto, agarren cualquier canal de divulgación científica al azar, es raro que encuentren un video donde no usen este sofisma. 8. El razonamiento circular. Consiste que es cuando la conclusión es la misma que la primera premisa, o sea, que la premisa mayor. O sea, si eliminamos todo lo que está en el medio, todo lo que sobra, nos queda una afirmación totalmente gratuita. De esto hay un ejemplo insuperable en las reglas de Scotland Yard explicando por qué no aceptan homosexuales en Scotland Yard, la policía de élite británica. Un homosexual no puede ser miembro de Scotland Yard. Por lo tanto, si un homosexual fuese miembro de Scotland Yard, tendría que ocultar su homosexualismo. Una persona que debe ocultar su homosexualismo está expuesta a ser chantajeada. Una persona que está expuesta a ser chantajeada no puede ser miembro de Scotland Yard. Por lo tanto, un homosexual no puede ser miembro de Scotland Yard. ¿What? 9. La falacia del hombre de paja, que consiste en atacar una versión caricaturesca y simplificada del argumento del rival, fácilmente refutable, y que para eso se la inventó, y no a la verdadera afirmación. El nombre procede del entrenamiento militar. Clavarle la bayoneta al hombre de paja es fácil. El enemigo de verdad no se deja. Si el hombre desciende del mono, entonces ¿por qué no vemos monas pariendo hombres hoy? Esto lo dijo el fundador de la secta de los Hare Krishna. Y 10. Ad logicam. En las otras 9 las elegí por lo comunes que son. Esta más bien por lo pintoresca. Aunque se usa. La falacia ad logicam consiste en creer que algo es falso, es decir, que no se corresponde con la realidad, porque es la consecuencia de un razonamiento falaz. Alguien dice, todos los animales pequeños tienen 6 patas. La hormiga tiene 6 patas, por lo tanto, la hormiga es un animal pequeño. Esto, es una falacia. Es una falacia de la afirmación del consecuente. El razonamiento no es correcto, no es válido. Y 2, parte de una premisa falsa. No todos los animales pequeños tienen 6 patas. Sin embargo, la conclusión es correcta. La hormiga es un animal pequeño. La falacia estaría en creer que porque este razonamiento es falaz, la conclusión es falsa. La conclusión no se corresponde con la realidad. Un ejemplo de esto lo tenemos en la explicación de Arquímedes de Siracusa de por qué no cree en el heliocentrismo. Dice que la teoría heliocéntrica de Aristarco de Samos dice que entre la bóveda de las estrellas fijas y la Tierra hay la misma relación que entre la esfera y su centro. Y Arquímedes dice que el centro de la esfera es un punto.
Por lo tanto, la esfera de las estrellas fijas debería estar infinitamente lejos o la Tierra no existir, no ocupar ningún espacio. Lo cual es obviamente falso, por lo tanto la Tierra no gira alrededor del Sol. Arquímedes tenía razón en que ese razonamiento era falaz, pero no se le ocurrió que quizá Aristarco tuviera razón a pesar de todo. Quizá la Tierra sí giraba alrededor del Sol, más allá de que el modo en que había tratado de demostrarlo le había pifiado. Estas son las 10 falacias que elegí. Repito, conviene tenerlas ahí. Son una herramienta que no sobra en nuestro kit, pero ciertamente no es la más importante, y un kit que no contenga otra cosa que esta herramienta, he visto su inutilidad en la práctica. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo.